¿Qué tal? Mi nombre es Roberto García y tengo el placer de conducir hoy el programa en su 10ª edición de Pioneros de la Crítica con don Juan Carlos Flores, en el que vamos a escuchar de Juan Carlos y a conversar en torno a Emilia Prieto Tugores, conocida folclorista, artista, una mujer de la cultura, gestora cultural extraordinaria, pero desde una perspectiva que es justamente la que Juan Carlos nos va a aportar, y es la perspectiva de Emilia Prieto, ensayista y crítica. Gracias, Juan Carlos, por estar. Gracias a ti, Roberto, Gracias por la invitación, más No, bien. no, no, no. Honrado de que vayas a dirigir los siguientes 3 episodios que van a ser sobre críticos que definitivamente no podemos entrevistar, pero que debemos visibilizar. Y Emilia Prieto encabeza la lista como una mujer no solamente culturalmente rica y profunda, sino una mujer que además representa lo mejor, digamos, del pensamiento y el accionar de la cultura costarricense de principios del siglo XX. Yo creo que nunca se puede hablar de Emilia sin referirla personalmente. Y creo que vos y yo hemos tenido la oportunidad de conocer a Emilia. Bueno, Mi encuentro fue primero literario a través de una famosa obra que se llama Escritos y Grabados, que hizo Alfonso Chase con Denis Messén en el 77. Y al año siguiente empecé a trabajar en Radio Nacional y conocí a Emilia, que participaba en un programa de rescate del folclore costarricense, Somos como Somos. Y como parte del proceso, un día de tantos terminamos hablando en su casa de San Rafael de Heredia, gracias a la intervención de su nieto Raúl Bavar. Esto abrió para mí toda una beta totalmente nueva. Yo no conocía, y yo creo que parte del problema con Emilia es que su vida era sumamente compartimentalizada, una vida muy dramática, una vida que pasó por persecución, abandono, rechazo, tuvo sus bondades en términos económicos y sus caídas económicas, pero una mujer extraordinaria en todo el sentido de la palabra para una Costa Rica donde no era común encontrar mujeres con semejante capacidad para aprender y relacionarse no solamente con el entorno, sino con una visión global. claro, esa figura menudita que veíamos en la Plaza de la Cultura, en actos culturales, cantando sus canciones y siempre rescatando el folclore, que se nos parecía muy conocida, en realidad, desde esa perspectiva, es una ilustre desconocida. Para muchos, el problema principal es que la han visto desde un punto de vista pintoresco en eventos que hacía Canal 13 y en grabaciones que han quedado en acetatos y también en algunos esfuerzos que se han hecho por rescatar su obra visual, particularmente sus silografías, en exposiciones en museos capitalinos. Pero muy pocos han tenido acceso a los escritos, al pensamiento crítico, a los ensayos de Emilia Prieto. ¿Cuál era esa línea entonces, Juan Carlos, de Emilia Prieto? Emilia ¿Y empieza, cómo ha trascendido? sí, ella venía de un hogar muy particular, era un hogar formado por un magistrado de la Corte Suprema, don Blas Prieto, quien además era consecuente políticamente con la democracia, al punto de que renunció como magistrado cuando se dio el golpe de los Tinoco contra el gobierno legalmente establecido. Y era una persona además que inspiró a su hija porque era un hombre que defendía los casos perdidos. O sea, personas que eran juzgadas de manera injusta y condenados a la prisión. Entonces, él era un hombre que abogaba desde su posición como magistrado y juez en favor de estas personas. Pero al mismo tiempo era una persona acomodada. La mamá de Emilia era una educadora española que emigró a Costa Rica en las grandes migraciones españolas que fueron consecuentes con todos los cambios políticos
en España, que culminaron prácticamente con los problemas de la revolución y la guerra civil franquista. Pero ella era una mujer que fue traída a Costa Rica como educadora dentro de la gran reforma educativa. Entonces era una mujer ampliamente estimulada desde que estaba en el colegio de señoritas hasta que empezó a avanzar en sus estudios. Siempre fue una persona que creció en un hogar con pensamiento sumamente amplio, muy diferente al comportamiento y a las maneras sociales a que estaba acostumbrada la sociedad, pensemos nosotros, en las primeras 2 décadas del siglo XX. Claro. Sí, con una fertilidad intelectual, con inquietudes que, digamos, rompían con la media de las mujeres de su generación en aquel entonces. Y no solo eso, era una mujer que además tenía la gran capacidad, yo digo, la gran intuición de poder ver siempre más allá de las cosas, porque no siempre se contaba en este medio con los recursos para enterarse de lo que pasaba globalmente, por ejemplo, en el arte y en la cultura, o en el pensamiento, o en la filosofía, sino que generalmente todo llegaba de segunda mano o a través de textos muy antiguos. Pero ella era capaz, por ejemplo, de relacionarse con movimientos en tiempo real como el modernismo europeo. Y eso le llevaba a ella a escribir sobre estos temas, algo realmente inusual en un medio donde todavía apenas estaban haciendo sus primeras armas ciertos artistas con un enfoque paisajista, figurativo y Claro. nacionalista. ¿Y dónde publicaba? Ella empezó a acercarse al grupo de García Monge. García Monge era un anarquista, mucha gente no le gusta decirlo, formaba un grupo anarquista, se llamaba el Grupo Germinal, y en ese grupo él logró atraer a una serie de personas inquietas, yo diría divergentes con respecto a las tendencias del país, personas que habían tenido la oportunidad de educarse, pero que de alguna manera no encontraban eco porque los demás estratos de la sociedad eran sumamente rígidos, ¿verdad? Una sociedad oligárquica, cafetalera, donde todo se manejaba entre un grupo de familias. Estoy pensando, por ejemplo, en un Max Jiménez, estoy pensando en una Carmen Lira, estoy pensando, por ejemplo, en la misma Emilia, que se sienten atraídos hacia ese esfuerzo incubador de pensamiento libre, que luego va a tener su medio de expresión a partir del 23 con el repertorio americano. Emilia empieza primero a hacer grabados, es la primera en hacer grabados o silografías, bueno, grabados sobre madera, blanco y negro, en un medio donde generalmente los grabados venían importados, eran básicamente diseños en formatos importados. Ella fue de las primeras en desarrollar esto y lo hizo de una manera totalmente, llamémosle artesanal, intuitiva, y después de publicar sus primeros grabados empezó a publicar sus primeros textos. Esos primeros ensayos datan de 1925. Ella escribió del 25 hasta el 45 prácticamente. Durante el periodo de la Guerra Civil costarricense, ella dejó de escribir, volvió a escribir después de que fue liberada de la cárcel, porque ya estaba con prisión domiciliaria por haber sido del bando perdedor. Y su último artículo datado en términos de crítica es de 1951. Entonces, digamos que hay una producción muy significativa de Emilia en la cual ella se concentra de hablar de temas que no se trataban. Discutir, por ejemplo, movimientos artísticos, discutir sobre filosofía del arte, enfocarse en los avances que tenía Europa en ciertos temas. Defender, por ejemplo, a Pablo Picasso cuando Pablo Picasso no era todavía comunista y el Partido Comunista nuestro de línea prosoviética, Claro. stalinista, había decidido que Picasso era un reaccionario capitalista de mierda. Entonces, básicamente, ella sale a defender a Picasso. Picasso luego se vuelve comunista y entonces empieza a ser endiosado por la izquierda. Entonces, esta situación, digámosle, ambivalente de ella en términos de ser una persona radical, pero nunca una persona fanática, matizó, permeó todos sus escritos desde el principio. Ella siempre tenía una actitud iconoclasta y una actitud de rebeldía. Eso tenía que ver también con el hecho de que en los escritos, o más bien en los periódicos de la época, en las fotografías, a pesar de ser de la misma generación y de formar parte de esa misma corriente, digamos, ideológica y de pensamiento, no la veíamos con María Isabel Carvajal o con Carmen Lira, ni con Adela Ferreto, ni con esas figuras del Partido Comunista en los 30 y 40,
porque no, es decir, hay, digamos que de alguna manera, cómo me lo planteo, que es desconocida en relación con estas figuras más conocidas, digamos. Bueno, en realidad no. Hay algo que a veces se soslaya. Antes de que se desarrolle el Partido Comunista, cuya vida política empieza prácticamente en los años 30, inicios de la década del 30, hay todo un movimiento de pensamiento. Primero el anarquismo, que caracteriza el grupo intelectual que rodea a García Monge. Luego tenemos un movimiento que se vuelve hacia el nacionalismo agrario, que es cuando tenemos nosotros la estadía aquí temporal de Víctor Raúl Aya de la Torre, el gran padre de la reforma agraria peruana, que viene acá y aquí se funda el partido aprista, el centro aprista, y una de las fundadoras es justamente la mamá de Max Jiménez y Emilia Prieto. Entonces, Emilia sí tiene un protagonismo, por cierto, Amiguetti también fue uno de los fundadores de esto. Entonces, era un movimiento realmente anti oligárquico, porque se oponía a la propiedad concentrada en unos pocos de la tierra y pedía la democratización agraria. Y ella ya entonces participaba en este proceso. Nunca dio el paso para una afiliación formal en el Partido Comunista, a pesar de que sí tenía amistad con la mayor parte de las intelectuales del grupo que rodeaban a Mora Valverde. Sí, no es cierto que no tenía amistad. De hecho, fuertemente el repertorio americano va inclinándose hacia la izquierda, y la mayor parte de los escritores que atrae son también partícipes de la doctrina marxista. Lo que ella rechaza del marxismo es justamente algo que tiene que ver con su formación y es algo que trasunta en sus escritos. Es muy interesante ver que ella es una de las pocas en esa generación que habla de Dios. O sea, que tiene un enfoque, digamos, hacia la espiritualidad. Sí. Critica la religión organizada, sí. Critica a los curas. No habla de la religión, pero sí de Dios. Sí, habla de Dios con muchísima frecuencia. Y de hecho adopta un lema de Santa Teresa, a quien ella siempre veía como una visionaria, y en uno de sus escritos ella dice que ella quiere perseguir al diablo, entendido como la representación de todas las cosas malas en Costa Rica, y literalmente con el látigo en la mano hasta echarlo puerta afuera. Cuando ella escribe, no solamente critica, sino que toma una postura. Y esa es una postura claramente ideológica, aunque no sea comunista. Y es una postura libertaria, de que lo que está mal hay que señalarlo y hay que hacerlo con coraje. Por eso es una mujer que cae generalmente en poca gracia. También tiene otra cosa antes de ir a nuestro corte, y es que ella defiende lo que ella llama el concho. En sus escritos ella habla muchísimo del concho, pero a la hora de escribir su lenguaje no está dirigido a ese grupo, sino a la gente que es entendida, que tiene conocimiento e información. A la gente que compraba libros y la gente que leía los periódicos. Y que accedía a algo que no se habla mucho en Costa Rica, eran las revistas. Las revistas venían de acá a Costa Rica y se distribuían en ciertos puntos, ciertas librerías claves, y traían estampas. Y esas traían estampas de obras de arte. Claro, blanco y negro y sepia, pero era la forma en que mucha gente hacía circular conocimiento sobre el arte. Estamos en Pioneros de la Crítica conversando sobre esa beta de algún modo desconocida de Emilia Prieto Tugores. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ustedes y nosotros en Pioneros de la Crítica estamos aprendiendo sobre la perspectiva de Emilia Prieto Tugores desde el conocimiento y el estudio de Juan Carlos Flores. Como ensayista y crítica, los textos de Emilia Prieto levantaban roncha. Totalmente. Vean, ella fue rechazada por la academia. Ya existía en Costa Rica desde fines del siglo XIX la Academia de Bellas Artes. Fue rechazado por los miembros de la propia generación nacionalista, de la cual en algún momento su esposo fue Francisco Amiguetti, ¿verdad? Y era muy aliado
a Kiko Quiroz, que lideraba ese movimiento. Fue rechazada también por los propios artistas. Curiosamente, los pocos aliados que tuvo eran del bando ideológico con el cual ella simpatizaba, pero nunca se comprometió, que eran donde estaban ubicados los comunistas. Entonces, para efectos nuestros, el único aliado que en su vida tuvo Emilia, aparte de ellos, fue Max Jiménez. Fue el único interesado en que se divulgara el pensamiento y que además contribuía generando un diálogo con respecto a la oferta que ella hacía a través del repertorio americano. Ella llega a un punto tal de ser estigmatizada que al producirse la Revolución del 48 es alineada con el grupo opositor, el grupo perdedor, y unos se exilian, pero ella se queda, y coincide esto también con que recientemente se había divorciado de Paco Amiguetti, y entonces pasa por una situación muy precaria con sus dos hijos. Es despedida del trabajo que tenía como directora del colegio en Barrio México de esta capital, y le queda como única fuente de ingreso a las rentas de las casas que su papá, ya fallecido, le había dejado. Entonces la situación económica es precaria, la percepción de ella como adversaria es tremenda, pero sin embargo el nuevo regente, don Pepe Figueres, por alguna razón simpatiza con ella, la conoce, y decide que no se la condene a ella ni al exilio ni a la cárcel, sino al arresto domiciliario. Ahora, si alguien cree que eso la detuvo a ella, no conoce la historia. Siguió ella en su activismo, moviéndose hacia el tema de la causa de la paz, viaja directamente a asistir a conferencias en el exterior, pero sigue escribiendo. O sea, uno de los factores tal vez más relevantes de la producción literaria de ella es cómo ella se enfoca en dar a conocer los cambios yo diría paradigmáticos que trae consigo el modernismo. En ese sentido, no el modernismo literario de Rubén Darío que conocemos todos del siglo XIX, sino el modernismo a través de sus ideas de romper la relación del espectador con respecto a lo representado. Por eso ella critica tan fuertemente a los nacionalistas, porque para ella son simplemente gente que hace paisajitos, retratitos y carajaditas. Ella lo que dice es que el arte debe ser otra cosa. Y los artistas de los que ella se ocupa para ilustrar esto son artistas realmente pioneros, gente que en su propio momento no fue comprendido por su sociedad. Y pienso yo en un Paul Cézanne, por ejemplo, un artista totalmente divergente en términos sociales, pero que fue capaz de transformar la forma en que miramos un paisaje. Mucho del conocimiento de ella, adquirido de distintas fuentes, fue vertido en esos escritos, en esos ensayos. Y por el hecho de no solamente ser informativos y didácticos, sino esencialmente críticos del status quo del arte y la cultura de este país, y con él, obviamente, de la sociedad y la política, ella es considerada una crítica de arte, realmente la pionera en este tipo de expresiones, porque lo que teníamos antes, y paralelamente a ella, eran personas que escribían apologías, panegíricos sobre las exposiciones de moda que había en el Teatro Nacional o en otros foros, no personas que evaluaban o sopesaban lo que comunicaban esas obras o esas expresiones artísticas. Hay un cierto paralelismo entonces entre Emilia Prieto y Carmen Lira, con suerte distintas en el caso de, como decís, el regente José Figueres Ferrer, que, digamos, le negó a Carmen Lira la posibilidad de venir a morir a su país Exacto. y murió en el exilio. Y entonces son dos figuras muy interesantes, pero que el panorama, y no el pensamiento de ellas, pero el panorama social y político las distancia. ¿Se puede decir eso? Sí, se puede decir que, digamos, hay ciertos grupos de intelectuales que se radicalizan y la guerra civil lo que produce es un mayor encono entre grupos, porque efectivamente hay persecución. Las personas que van con el bando perdedor, en este caso los calderocomunistas, son personas que se les niega las posibilidades de obtener trabajo, promociones, hasta les niegan a venderles alimentos, son encarcelados, son marcados, son señalados. Es decir, el país asume o vive bajo un no grises, sino un blanco y negro. Y eso lo que hace es radicalizar las posiciones. Conforme muchas de estas personas regresan al país, pienso yo, por ejemplo, en un Manuel de la Cruz González que se exilia primero en Cuba y luego en Venezuela,
uno siente la amargura en ellos. Yo tuve la oportunidad de conocer a muchas de estas personas en una etapa ya tardía de sus vidas y ver cómo no habían resuelto los estragos o el trauma de ese periodo en la vida social y política de este país. Y obviamente es sorprendente en el caso de Emilia cómo ella mantenía una actitud crítica, pero una actitud también optimista sobre el futuro. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la influencia que tuvo su tía Emilia, se llamaba Emilia también, que era maestra de religión, y que es la que ella le inculcó mucho de lo que ella luego termina citando y mezclando dentro de sus textos. Hay una porción brevemente que quiero leerte que es muy Sí, por interesante, favor. que dice ella, declara, Emilia introduce textos bíblicos en sus escritos con una actitud alejada del ateísmo comunista. No obstante, declara que hay consuelo teológico según el cual todos somos hijos de Dios, de ese Dios misericordioso al que vuelven hostil y prohibitivo los sacerdotes venales, los académicos y los farsantes. Es decir, ella no puede decir algo sin dar una pedrada, ¿verdad? Es decir, literalmente su estilo es un estilo agresivo. Ella se enfila contra el aparato gubernamental y en una etapa muy fuerte de su producción última, a finales de los 40, adopta una posición fuertemente contra el autoritarismo. Se opone radicalmente a lo que ella llama el fascismo. Por supuesto que se refiere al régimen de Cortés, que fue previo, ¿verdad?, al periodo de Calderón, pero está refiriéndose a todo tipo de manifestación donde unos cuantos imponen a la mayoría, dado que tienen el poder, su voluntad. Y eso es algo que ella directamente ataca. Ella ataca a la religión organizada, ataca a la academia, ataca a los políticos corruptos, ataca el status quo. Y agrega, citando a Cézanne, eh, que es importante, dice, evitar que lo que vale, en este caso el arte, sea invulnerable a los dardos del olvido y a la conspiración de infundios, burlas y silencio. Ella experimenta este rechazo a través de múltiples periodos, pero lo que ella hace finalmente es compartimentalizarlo. Es decir, empieza a cada etapa que ella no puede superar, por ejemplo, la pintura, trabaja en el óleo y de un momento a otro ya no trabaja en el óleo, guarda todo en la cornisa, digamos, en el entretecho de su casa y se olvida de esas pinturas que fueron descubiertas mucho después de su muerte. Y hace así eso con cada etapa. Creo que con el ensayo crítico a ella le pasó algo parecido. Hizo todo lo que pudo, hasta donde pudo. Pero ya después del 51, ella ya no escribe. Ella dice, etapa cerrada, empiezo de nuevo. Y es cuando tenemos a esta Y ahí investigadora perdemos todos, y perdemos todos. claro. Porque el silencio y el infundio, que ella citaba mucho en sus textos, es lo que ella terminó haciéndole sepultar todo esto. No es la única crítica ni el único crítico que ha pasado por eso en Costa Rica. O sea, toda voz disonante tiende a ser asimilada de dos formas en Costa Rica. Una es hacemos silencio sobre ella y la otra es nos encargamos de que no hable más. Impresionante. Ahora, Juan Carlos, como crítico experimentado de amplísima trayectoria, ¿cómo ubicas a Emilia Prieto como precursora de la crítica literaria y artística en el país? O sea, ese corte por ser casi como compartimientos estancos, la labor de Emilia. Primero que todo, una condición del crítico es tener criterio. Esto es ser capaz de organizar el pensamiento, articularlo y comunicarlo. Desde el mismo término, Desde el obviamente. mismo término. La otra cosa es que tiene que tener independencia y ella nunca se comprometió más allá de lo que podía perjudicar o amarrar su pensamiento a una postura política transitoria que, como en el caso del comunismo, ha pasado por tantas cosas y tantos cambios. Entonces, en ese sentido, yo creo que ella además tenía una postura muy aferrada también a su cultura. Ella hablaba, por supuesto, de los fenómenos plásticos del exterior, pero siempre lo refería a su propio terruño. En una parte, ella dice que a ella le gustaba ir contra la corriente en una sociedad, esto es textual, totalmente alienada como la nuestra. Lo mejor es hacer las cosas al revés de lo común y lo corriente. Ella, por eso, adopta una postura totalmente irreverente hacia lo establecido. Y yo creo que mucho de lo que caracteriza a los buenos críticos es no estar amarrados por las convenciones, es no estar limitado por los paradigmas del gobierno o la ideología
que dominan el momento. Es poder mostrar una voz divergente, o como ella lo dice, al revés de lo común y lo corriente. Al revés de lo común y lo corriente. Además de la dualidad indivisible entre arte y crítica. Si no hay crítica, no hay arte. Y en el caso de ella, era una extraordinaria, tenía un potencial enorme en su pintura, que he tenido la oportunidad de analizar mucho mejor como silógrafa, excelente silógrafa. Ella fue la que le enseñó a Miguetti silografía. Ella fue la que le introdujo al gran maestro del grabado costarricense a la silografía, aunque a veces cuesta mucho que la gente acepte eso porque hay siempre esa actitud de no reconocer el crédito ni atribuirlo correctamente. Y pasa con pioneras como esta, ¿verdad? Una mujer que abrió brecha y se mantuvo fiel a sus principios. Y el precio que la sociedad paga es ignorarla. Gracias, Juan Carlos. Estuvimos con el forjador de pioneros de la crítica, disfrutando y aprendiendo de la perspectiva ensayística y crítica de Emilia Prieto Tugores. Gracias y les esperamos en una nueva edición de Pioneros de la Crítica.